A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa número 542 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com, nuestro Facebook Centro Sai Baba Rosario, nuestro sitio web donde están todos nuestros programas radiales disponibles es www.saibabarosario.org. En el programa del día de hoy vamos a poner dos discursos de Sai Baba. El primero denominado "Cada uno ha de trabajar sin pensar en los frutos que obtendrá", y el segundo discurso denominado "La sabiduría suprema del absoluto". Este será el contenido del programa del día de hoy. Cada uno ha de trabajar sin pensar en los frutos que obtendrá. Miran las cosas con sus ojos. Se sienten muy felices creyendo que lo que así están viendo es la verdad. Mas, si desean entender qué es la verdad, habrán de saber qué se oculta detrás del telón. No descansen, vengan conmigo y entonces veremos lo mismo. Estudiantes, ¿cómo pueden encontrar a aquel que todo lo permea y que es siempre refulgente? El que está presente en ustedes, en torno de ustedes y en todo lugar. Si cierran los ojos y le buscan, ¿cómo pueden encontrarle? Hay dos párpados en forma de yo y mío que les cubren los ojos de la sabiduría. Si pudieran abrir estos párpados, podrían ver la real verdad del mundo. La ignorancia representa la falsa identificación del yo con el cuerpo o la mente. La empresa espiritual ayuda a rebasar los deseos mundanos. Con ello, la mente se aquieta y uno alcanza el estado de carencia de ego en el que brilla por sí mismo el fulgor del ser.
La experiencia de la ausencia del ego les despierta del sueño de la relatividad y la servidumbre. La naturaleza está compuesta por 3 gunas o cualidades básicas: las sádvicas, rajásicas y tamásicas, la pureza, la inquietud y la inercia. Y su interacción determina la naturaleza y el estado de ánimo de los seres humanos en diferentes intervalos en el tiempo, de acuerdo al predominio de la una o la otra. Hay 3 tipos de seres: los que se esfuerzan por satisfacer sus deseos sensoriales, rebosando contento cuando están alegres y lamentándose cuando se encuentran en medio de dificultades, pueden ser comparados con un trozo de hierro. Si ponen este hierro en el fuego, se ablanda y se pone rojo, y en el proceso pierde sus características intrínsecas. Cuando lo retiran del fuego, se endurece y se pone negro, recobrando su forma original. La gente es como este metal: exhibe cualidades positivas mientras se encuentra en buena compañía. Sin embargo, tan pronto se aleje de ella, vuelve a sus antiguos hábitos y a su incorregible estilo de vida. Por otra parte, hay otros que se sienten felices en medio del pesar. Estas personas pueden compararse con el oro. Si toman un trozo de oro y lo ponen al fuego para derretirlo, el oro se libra de sus impurezas. De igual manera, si el hombre puede librarse de su pesar aunque esté sufriendo, se le podría comparar a un trozo de oro. La gente que se mantiene impertérrita en medio del pesar o de la alegría puede compararse con un trozo de diamante. Esto significa que se mantendrán siempre en un estado de equilibrio. En el caso del diamante, pueden tratar de cortarlo de muchas maneras, mas con cada corte no hace sino incrementar su valor. El valor del diamante no se reduce con este tratamiento. Las personas de este tipo residen siempre en el ámbito de la bienaventuranza divina. El deseo o el temor alejan al hombre de su deber y lo rebajan en la estima de otros. El deseo nos exilia de la felicidad que está dentro de nosotros y su cese, en cambio, nos permite saborear algo de ella, aunque no sea sino por unos instantes. Cuando alguien intenta conocer cualquier cosa fuera de sí mismo, sin preocuparse por conocer la verdad acerca de sí mismo, el conocimiento que adquiera no será el conocimiento correcto. Uno que no se entienda a sí mismo nunca llegará tampoco a entender nada acerca de la divinidad. En el sagrado campo del corazón encontrarán un kalpataru, el árbol que les otorga todo lo que deseen. En torno de este árbol crecerá una enorme cantidad de malezas. Si logran arrancarlas, obtendrán la visión de este árbol de los dones que llevan en el corazón. Esto es lo que denominamos el alma. Para que podamos experimentar esta verdadera naturaleza del alma, no tenemos más que emprender cierto tipo de acciones que se relacionan con el modo correcto de vida. Alguna gente sostiene que todos los karmas, actividades establecidas por la ley cósmica de causa y efecto, que llevamos a cabo, representan diferentes aspectos de la rectitud. Mas no es posible que todos los karmas constituyan diferentes aspectos de la rectitud. Hay otras que dicen que únicamente los trabajos que son puros y equilibrados, o que lo que se relaciona con la quietud interna puede considerarse como karma recto. Puesto que se nos ha dicho que únicamente el karma, ya sea puro o no, relacionado con los asuntos del mundo, es el que puede describirse como recto, deberíamos indagar un poco al respecto. Hay momentos en que nos mostramos bondadosos hacia los individuos y hay otros en que incluso matamos a nuestros enemigos en una batalla. Estos también son karmas. Para proteger este cuerpo que en última instancia es responsable por llevar a cabo el karma, realizamos muchos tipos de trabajo. El trabajo para satisfacer nuestros deseos sensoriales no puede ser considerado como referente a los dictados de Dios. Solo cuando se llega a eliminar el egoísmo y varios tipos de deseos de la mente mientras se trabaja, podrá describirse esa labor como aspecto de la acción correcta. Podemos considerar un tal karma como aquel que cumple con los dictados de la ley divina.
tales acciones ayudarán también a que el individuo avance espiritualmente. Aunque la rectitud revela la noción de la unicidad con todos y con cada uno, en la práctica, no obstante, varía respecto de diferentes países, entre diferentes individuos y en diferentes épocas. Si la mente se ocupa de lo mundano, estará separada de la luz del alma y esta separación causa perturbaciones mentales. Para tener la visión de Dios, habrán de purificar los instrumentos internos y llevar una vida virtuosa. Deberíamos mantener nuestra inteligencia desvinculada de los temas y asuntos mundanos. La inteligencia no debería representar un instrumento para satisfacer obsesiones físicas o mentales, sino que debería ser utilizada en pro de la revelación del Espíritu universal. No debería ser sino un testigo y permanecer incólume sin ser afectada por el entorno. Entonces se encontrará en un estado de renunciación espiritual. En este contexto, el sacrificio del trabajo no podrá ser algo relacionado con la renunciación. Con ella solo puede asociarse el sacrificio de los deseos de uno. La gente se refiere a veces a que uno ha de sacrificar los resultados de todo trabajo que realice y arguyen que de ser así, no hay necesidad de llevar a cabo trabajo alguno y afirman que es esto lo que nos enseña el Bhagavad Gita. Nada puede estar más lejos de la verdad. Nadie puede sacrificar todo tipo de trabajo y continuar viviendo. El cuerpo ha sido creado para trabajar. Por lo tanto, cada uno ha de hacerlo. No obstante, al cumplir con el trabajo, si sus pensamientos son sagrados, realizarán una buena labor sin ansiar los frutos que provengan de ella. Gente de mente débil desea sacrificar por devoción su cuerpo. Esto no representa sino un pobre sacrificio y uno que no les conducirá hasta la meta. Su esfuerzo deberá centrarse en no dejarse afectar por el entorno. Por otra parte, si sacrificaran sus cuerpos, puede que tengan que renacer para cumplir con el mismo karma. El hombre encuentra tres tipos de conocimiento: el externo que se realiza con el cuerpo, el que se conecta con el aspecto sutil del cuerpo y el que se vincula con el espíritu interno. El primero trata de amarrar al individuo, el segundo trata de atar a otros y el tercero les da la liberación de toda atadura. Por ende, es este el que debemos tratar de adquirir. Si alcanzamos el conocimiento externo o el sutil, ello resultará en ataduras, ya sea para nosotros mismos o para otros, pero no pueden representar medios para su propia liberación. Hemos de entender también la diferencia entre el conocimiento sutil y el del espíritu interno. Es habitual establecer una distinción entre el yo individual y la sabiduría que posea. El sentir que el yo y la sabiduría están separados implica que debe haber algo que establezca una conexión entre ambos. Si no hubiera nada entre el individuo y su conocimiento, entonces no nos sería posible distinguir entre ambos. Este poder indiscernible o conexión entre ellos es el nexo que los une, y por eso podemos distinguirlos. El momento en el que se elimine este nexo, logran una sensación de unidad, de modo que deben llegar a unificar aquello que ha de conocerse, el proceso cognitivo y aquel que desea conocer. Si se encuentran separados entre sí, se da la dualidad. Este proceso de fusión del nexo hace al hombre olvidar su individualidad y lo convierte en uno con el objeto del conocimiento. Aquí va un pequeño ejemplo al respecto. Hay alguien que ama y alguien que es amado, mas entre ambos no hay conexión posible a no ser que se produzca el acto del amor. Así como este acto del amor reúne a dos individuos recíprocamente enamorados, así también el proceso del nexo reúne al objeto que ha de ser conocido con aquel que desea conocer. Si llevamos a cabo entonces un estudio intensivo del proceso del nexo, entenderemos la unidad entre ambos, el objeto y el sujeto que quiere conocer.
Los varios procesos e intentos para llegar a realizar esta unidad pueden considerarse como aspectos importantes de la acción correcta. La rectitud o dharma recibe 3 denominaciones que señalan al dharma interno, al denso y al sutil. El dharma o acción correcta también asume los 3 atributos de armonía, actividad e inercia y se mueve en las 3 divisiones de la adoración, la sabiduría y la acción. Este hecho de los aspectos que incluye el dharma están implícitos en el concepto de justicia divina. Para nosotros, los rasgos esenciales de la rectitud lo constituyen el poder reconocer al principio divino en las 3 gunas, cualidades primarias del ser consciente, la presencia de la divinidad en el pasado, el presente y el futuro, y el ser capaces de asociar la divinidad con los 3 aspectos del cuerpo, lo denso, lo sutil y lo causal. Como lo anterior le resulta muy difícil de aprehender a un individuo común, tomamos por lo general un camino más fácil y hablamos de tipos especializados de conducta recta, el referido al cuerpo, a la casta, al individuo, a la sociedad, etc. Si no nos empeñamos en seguir estas formas especializadas de conducta recta, no nos será posible reconocer ni practicar la eterna sabiduría. Hay otro ejemplo para esto. Nuestro cuerpo consiste de muchos órganos. Podemos considerar que el cuerpo se encuentra en buenas condiciones cuando todos estos órganos funcionan bien. Si el uno o el otro no funciona bien, no podemos decir que el cuerpo en su totalidad esté saludable. De manera similar, estos dharmas individuales y especializados referidos a casta, cuerpo, religión, sociedad, etc., permiten que el total de la sabiduría eterna brille y se muestre saludable. Si 6 ciegos, por ejemplo, se acercan a un elefante, el que toque su panza lo imaginará como un muro, el que le toque la oreja lo imaginará como un abanico, el que le toque una pata lo describirá como un pilar, el que le toque la cola lo describirá como una gruesa soga, y el que le toque la trompa lo describirá como una gran serpiente. En realidad, el elefante es la totalidad de todas estas partes que fueran tocadas y descritas por diferentes individuos. De manera similar, son muchos los ciegos que tocan a esta inmensa sabiduría eterna y la describen como consistiendo sólo de aquello que han sido capaces de comprender. Los que se adhieren al Vaiduka Dharma, los que siguen el jainismo, los que se adhieren al cristianismo, los que siguen al islam, etc., todos describen aquella parte de la sabiduría eterna que es la apropiada para su respectiva religión. Ninguno de ellos ve o describe la totalidad de la sabiduría eterna. Cada uno no describe sino un fragmento. No es necesario que discutamos respecto a si lo que dice cada uno es verdadero o falso. No cabe la menor duda que describen acertada y genuinamente aquello que han experimentado o lo que han elegido describir, lo que no impide que no estén sino describiendo una parte de los dictados de Dios y que nadie hable de su totalidad. Por ende, si desean llegar al cuadro total de la rectitud y a entenderlo, lo que deben hacer es establecer una síntesis de la esencia de todas las religiones. Cuando seamos capaces de extraer y de reunir las ideas contenidas en cada una de ellas, las leyes morales que todas ellas sustentan y la verdad que todas ellas encierran, tendremos un cuadro general de la sabiduría eterna. Nadie tiene derecho a menospreciar o a criticar la religión de otro. Tiene en sí el derecho de describir el código de conducta que sienten suyo o aquel aspecto en particular que hayan elegido entender. Mas no les asiste el derecho de discutir o de criticar otros aspectos. Tienen únicamente la vivencia directa de aquel aspecto que hayan elegido, pero no tienen experiencia con otros. Cuando alguien comienza a hablarles de sus puntos de vista, podrán sentir que tiene la razón porque está describiendo el componente en particular que ha elegido y que ha entendido. No tendrán razón alguna para pensar que esté equivocado. Cada uno tendrá la razón a su manera. Antes de entrar en ninguna discusión, habremos de evaluar nuestra propia capacidad y nuestra propia fortaleza.
Les diré ahora algo que la mayoría de ustedes conoce por su experiencia diaria. En las grandes ciudades tienen grandes rotondas a las que convergen 4 avenidas de tránsito. Hay señalizaciones que les indican qué dirección seguir. Si llegan hasta allí desde el este, tendrán que mirar si vienen otros vehículos desde el norte, el sur o el oeste, porque si no lo hicieran, podrían provocar un accidente. Como en esta analogía, este gran círculo del mundo objetivo, o la naturaleza, tiene 4 caminos que convergen en él. Ellos son Vedas, escrituras sagradas, código moral, épica histórica y otras de la mitología hindú. Si van por uno de ellos, digamos la mitología, ¿cómo podrían conducir una discusión sin reconocer antes lo que viene por los demás? Mucha gente conoce la mitología, pero no sabe nada respecto a los Vedas. Otros conocen los Vedas, pero saben muy poco de la mitología. Así también puede que algunos conozcan la épica, pero no saben nada de los demás. Y es a través del reconocimiento de los 4 que obtendremos la gracia de Dios. Si tomamos a Dios solamente como ideal y como auriga de nuestras vidas, no sufriremos ningún daño. Al igual que el policía destacado en la rotonda y que les indica la forma de sortear a salvo el tránsito, Dios les dice cómo andar a salvo por este ancho mundo. El policía puede a veces ser el causante de algún accidente por no mirar en todas direcciones, mas el divino policía que hay en Dios no permite nunca que ocurra accidente alguno. Con que nos entreguemos a Dios solamente, no cabrá duda de que nuestra vida será feliz y que Él cuidará de nosotros. Estudiantes, puede que no entiendan ahora el pleno significado de la acción correcta, pero deseo ampliarlo en los días venideros con ejemplos que les resulten fácilmente comprensibles. Hay gente muy confundida respecto a la naturaleza de la rectitud, pero esto no debe resultar necesariamente confuso. La rectitud tiene relación con su felicidad, su seguridad y su paz. Este ha sido el mensaje de Sai Baba. Cada uno ha de trabajar sin pensar en los frutos que obtendrá. Ram 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 Sri Ram 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 Prem mudita manase karo Ram 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 समुद्र सुखद नाव एक राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम भक्त
ಜನರ ಜೀವನದನ ಏಕರಾಮನ La sabiduría suprema del absoluto. No todos los placeres y lujos del mundo proporcionan satisfacción al hombre. Sin la realización del principio átmico, no podrá experimentar paz ni alegría. Existen diversos tipos de dharma en el mundo, conjunto de preceptos que gobiernan nuestra conducta. Se conocen como los dharmas relativos a las diferentes etapas en la vida del hombre: celibato o etapa de estudiante, jefe de familia, la renuncia de la vida mundana y la total renunciación. Los dharmas de las castas tienen que ver con los brahmines, que promueven la moral, los guerreros, los comerciantes y los sirvientes. Además, existen dharmas relativos a la vida mundana y a la vida espiritual. En la India, la vida del hombre se regula de esta forma a través de dharmas, mismos que se relacionan con la mente. Su análisis mostrará que esos dharmas son de menor importancia. Existe un dharma que es mayor que todos ellos, y es el que se refiere a la conciencia del yo. Es el dharma que permea igualmente al cuerpo, a la mente, al motivador interno y la voluntad. Se ha definido también como conciencia integrada constante. Se expresa como yo y brilla en plenitud. Se manifiesta a lo largo del mundo, pero el hombre no reconoce su brillantez a pesar de su presencia dentro de él. ¿Cuál es la razón? El sol brilla en toda su gloria, pero su luz no penetra dentro de una casa debido a las paredes y al techo que la cubre. Respecto al hombre, ¿cuáles son las paredes y cuál es el techo? Los Vedas han declarado: el cuerpo es un templo divino y el espíritu que mora es el alma individual eterna. El cuerpo es como un templo, pero el hombre ha erigido las paredes del apego y la codicia alrededor de ella con el techo del egoísmo. Sólo cuando esas paredes y techo se remuevan, el principio divino del yo se revelará en su verdadera forma como la brillante conciencia integrada constante. Saturado de este sentimiento egoísta, un hombre declara: yo hice esto, yo vi esto, yo escuché esto, yo experimenté esto. Es verdad que el yo es lo que ve, escucha y experimenta. Pero cuando un hombre usa el yo hoy en día, lo hace con el sentimiento de identificación con el cuerpo y no con la conciencia de su naturaleza. Por ello hay dos tipos de yo:
Uno se puede igualar con el término ojo, que en inglés se dice eye, y el segundo con la sílaba yo, que en inglés también se dice eye. El que corresponde al ojo se relaciona con el cuerpo y el otro proclama el poder de la conciencia integrada constante. Estudiantes, deben darse cuenta que cuando un hombre con la conciencia en el cuerpo dice yo he visto, no son los ojos los que han visto, tampoco son los oídos los que han escuchado o las manos las que han realizado las actividades. Tampoco es la mente la que ha experimentado. Detrás de todo eso está el poder de la conciencia integrada constante que habilita al hombre para tener todas las experiencias como ver, escuchar, actuar, etc. Solo cuando el hombre abandone el sentido del ego asociado con el cuerpo y se percate del poder átmico de la conciencia integrada constante, podrá ser capaz de comprender el principio divino dentro de él. La naturaleza humana básica se relaciona con la divinidad y no con el cuerpo ni los órganos sensoriales. ¿Cómo se puede comprender el significado de yo en esta naturaleza humana? Este yo brilla como una entidad pura, inmaculada y sin egoísmo. En lenguaje moderno esto se llama conciencia. La conciencia declara si es o no correcta cualquier acción que se realiza. Sin importar cualquier cosa que uno pueda decir o hacer en la vida mundana, el poder de la conciencia proclama lo que es verdadero, permanente, y lo que no resulta afectado por el pasado, presente y futuro. Tenemos el siguiente ejemplo. Una noche un ladrón robó joyas preciosas de una casa. A la mañana siguiente la policía lo arrestó bajo sospecha y para que no lo detuvieran, este hombre mintió al decir que nunca había salido de su casa y que tampoco había cometido el hurto. Aunque desde el punto de vista mundano él ha pronunciado esas mentiras, su conciencia le decía que había cometido el asalto y que había ocultado los objetos robados en algún lugar y que no debería decir mentiras. Esta es la voz del principio de la conciencia que se relaciona con la conciencia universal. Para reconocer este principio de la conciencia integrada constante, existe un determinado tipo de yoga, práctica espiritual. ¿Cuál es este yoga? ¿Es el yoga de la devoción, el yoga del conocimiento, el yoga de la acción? Desde tiempos muy remotos se ha malinterpretado mucho el término yoga. Erróneamente se ha asociado con alguna forma de disciplina física. Este no es el verdadero significado. Yoga significa bienaventuranza. Este es el significado correcto. ¿Cuándo se experimenta esta bienaventuranza? Cuando hay conciencia del principio yo, se logra esta bienaventuranza. Cuando la vida se disfruta con la conciencia total del poder de la conciencia integrada, constante, se experimenta bienaventuranza como un resultado de este yoga. Yoga es la unidad del individuo con lo divino. Yoga significa el fin de la dualidad. Yoga enseña que el alma individual y Brahman, lo absoluto, no están separados, sino que son uno. Este es el significado de la declaración. La verdad es una, el sabio la llama de muchos nombres. Esta verdad va más allá de todas las categorías del tiempo. De esta forma el individuo y lo divino no están separados. Algunos consideran que son como objeto y su reflejo. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el reflejo y el objeto. El principio de la conciencia integrada explica la relación entre el objeto y la imagen. La fuerza de la conciencia integrada enseña que cuando una persona se ve reflejada en el agua, el reflejo se parece a él, pero que él no es el reflejo. Los estudiantes de hoy en día no siguen la senda espiritual porque no hay maestros calificados para hablarles de las verdades espirituales de una forma adecuada. Ustedes no son la imagen. El principio de la conciencia integrada explica esto a través del siguiente ejemplo.
Si alguien los golpea, ustedes reciben el impacto, pero la imagen no resulta afectada. Esto demuestra el hecho de que ustedes resultan afectados por el golpe. Si ustedes y la imagen fueran idénticos, el impacto que los afectó hubiera hecho lo mismo con la imagen. Por lo tanto, ustedes no son lo mismo que su imagen, pero la imagen se identifica con ustedes. Por ejemplo, si alguien insulta a la imagen, ustedes se enfadan. Pero si a ustedes los golpean, la imagen no sufre ningún impacto. Esta es la verdad que enseña el principio de la conciencia integrada. La conciencia de esta verdad es más importante que todas las otras verdades. La verdad sobre el yo contiene la esencia de todas las verdades y se reconoce como conciencia integrada constante. Su valor es igual al total de todas las demás verdades, que sólo son fracciones de un todo, de la misma forma que 100 centavos forman un peso. Krishna en el Gita dice que al abandonar todos los dharmas insignificantes o las prácticas y rendirse al Señor, ustedes lograrán el beneficio de apegarse a todos los demás dharmas. Lo mismo declara la afirmación: yo los liberaré de todos los pecados, no sufran. No atribuyan ningún valor a los dharmas secundarios. Entiendan la verdad básica acerca del yo, el principio de la conciencia integrada, y obtengan el máximo beneficio. Además de la conciencia integrada, en el hombre existen entidades como el cuerpo, la mente, el intelecto, la voluntad y el ego. Todas ellas parecen distintas, pero son esencialmente una. Lo que origina los diferentes términos como intelecto, voluntad, etc., son las diferencias funcionales de la mente. Es la misma mente la que asume todas las formas. La conciencia integrada constante está presente en todas ellas. Para entender el principio de la conciencia integrada, se debe reconocer que ésta está presente en todos los componentes del cuerpo y la mente, pero con diferentes nombres y formas. Así como el azúcar es la sustancia común en una variedad de dulces de diferentes clases, la conciencia integrada es el factor común, el cual se identifica con el yo. ¿Cómo sucede esto? Alguien declara: este es mi cuerpo. Mi es una expresión de yo. De nuevo, otro declara: esta es mi mente. Nuevamente se afirma el yo. Otros dicen: esta es mi voluntad. Estos son mis órganos de los sentidos. Este es mi motivador interno. En todas esas afirmaciones, el yo se afirma repetidamente de forma posesiva. En Telugu, na significa mi, pero en sánscrito significa no. Por ello, la declaración «este es mi cuerpo» también implica el significado «yo no soy el cuerpo». De forma similar, cuando alguien afirma «esta es mi mente», implícitamente afirma que no es la mente. Se observa que aún tan simples afirmaciones tienen implícitos significados profundos. El uso de mí al describir el cuerpo o mente propios también significa que es diferente del cuerpo y la mente. Un ejemplo: ustedes tienen un bloque de hielo, nadie le llama agua, a pesar de que este solo es agua. Sin agua no puede haber hielo. Esto significa que el hielo es una forma de agua y está conformado por completo de ella. De la misma forma, el cuerpo, la mente, etc., tienen como base el elemento espiritual conocido como yo, que es la energía, la conciencia integrada. Para dar otro ejemplo, ustedes van al río Ganges con 10 vasos y los llenan con agua del río. Todos los vasos contienen agua del Ganges, pero el Ganges es diferente de ellos. El principio del yo es como el flujo del río Ganges. Este principio infinito del yo aparece en una miríada de objetos, en una multitud de formas. Todos esos objetos han emanado del infinito yo. Son fragmentos del infinito como el agua del Ganges en cada vaso. De forma similar, en el cuerpo, la mente, el intelecto, etc., el yo, la conciencia integrada, está presente. Todos ellos han emergido del infinito y son manifestaciones de él.
Hoy en día, en el mundo moderno, no existe ningún propósito para comprender la unidad que subyace en la diversidad. ¿Cuál es la razón? Se debe a que muchas afirmaciones antiguas se interpretan de diferentes formas. Por ejemplo, tomemos el dicho: para el logro de la rectitud, el cuerpo es primordial. El significado de este aforismo es que el cuerpo se les ha otorgado para la persecución del Dharma. Otro aforismo es: en verdad, todo esto es Brahman, lo absoluto. La creación en su totalidad está permeada por Brahman, el absoluto universal. Entonces tenemos: yo soy Brahman, que significa yo soy la encarnación de la conciencia divina. Las Escrituras hacen tales afirmaciones por un lado, y por otro se recitan algunos versos inadecuados al final de los rituales tradicionales de adoración en los hogares brahmines. Yo soy el pecado, yo soy pecador, soy un alma pecadora, he nacido del pecado. Esta es una oración en la cual el devoto atribuye el pecado no solo a él mismo, sino a sus antecesores. Imaginen ustedes qué tan inadecuado es todo esto. Tales oraciones fueron ideadas para inducir en la gente devota un sentido de culpa y hacerlos reconciliarse por sus pecados con ofrendas a los sacerdotes. Cuando la Escritura declara que todo se ha originado de Brahman, el absoluto, cuando los Upanishads afirman que el Señor es el morador de todos los seres, ¿cómo pueden concebir ideas como yo soy pecador o nací en el pecado? Al infundir temor sin fundamento en los hombres, tales afirmaciones han servido para exterminar la poca fe que la gente pudiera profesar en lo divino. Esto también propicia la pérdida de fe en los estudiantes de hoy en día. Consecuentemente, introduje cambios en este verso en Prashanti Nilayam. El sacerdote de nuestro templo solía repetir el verso como anteriormente. Ahora, con los cambios, significa: he nacido como un ser puro, mis padres fueron personas puras, mi espíritu es sagrado, mis acciones son sagradas. Esa fue la forma en que se cambió el antiguo verso. De acuerdo con lo que acontece en el mundo, la gente habla de pecado y mérito, pero de forma intrínseca no existe nada por el estilo. No hay duda, se realizan actos erróneos, pero no se deben considerar pecados. Ya sea que lo desee o no, el hombre está sujeto a cometer errores. El hombre no debería cometer tales errores, pues las acciones que surgen del apego o aversión, de la ira o el odio, son expresiones de la naturaleza irracional. Cuando un hombre está invadido de lujuria u odio, es presa de grave enfermedad. Los vicios como la envidia, la ira, el ego y el odio son diferentes tipos de enfermedad que no pueden curarse con medicinas comunes o por doctores profesionales que atienden solo dolencias físicas. Esos desórdenes se relacionan con el instrumento interno. Existe una panacea divina para curar todos esos males: el amor divino. Una vez que se obtiene el amor divino, se puede experimentar el yo, el Ser Supremo, presente en el principio de la conciencia integrada. Cuando se alejan las enfermedades, se asegura la salud. Por ende, el principal requisito es desarrollar los principios del amor como la virtud suprema de un ser humano. Pero este amor no debe mezclarse con la miríada de formas de afecto y apego de la vida cotidiana, a los que se puede referir como amor, pero son sólo diferentes formas de apego. Los estudiantes deben entender la diferencia entre amor mundano y amor divino. El amor mundano sólo sabe recibir, pero no da. El amor divino da y perdona y no espera recibir. No espera nada a cambio. En el amor mundano no existe espíritu de sacrificio. Las Escrituras declaran firmemente que la inmortalidad se puede obtener únicamente a través del sacrificio y no por ningún otro medio. La gente se complace en lo que ellos llaman meditación en soledad. El estar solo no consiste en recluirse en un cuarto, cueva o bosque. La genuina meditación viene a ser la contemplación única de Dios. Significa tener la mente inmersa en pensamientos relativos exclusivamente con lo divino.
La mente es presa de continua inestabilidad. El único modo de lograr concentración es fusionar la mente en la conciencia integral del yo. El principio de la conciencia integral también se describe como aquello que está oculto o se mantiene en secreto y es infinitamente preciado. A la conciencia integrada también se le denomina como conocimiento del absoluto. También se le llama conocimiento del Atma. Este conocimiento es tan preciado que debe salvaguardarse cuidadosamente, pero cuando no se percibe su gran valía, se considera con ligereza. En este contexto, es bueno recordar la historia de un pastor que encontró un pedazo de piedra brillante en un río, y al no saber su valor, lo ató al cuello de su cabra favorita. Un joyero, al ver la piedra y saber que era un diamante, se la compró al pastor por 10 rupias. Cuando estaba regocijándose por el bajo precio por el cual había obtenido el diamante de gran valor, éste se rompió en 1000 pedazos, y una voz etérea le dijo al joyero: «Puedo excusar al pastor por tratarme como una piedra común, porque no conocía mi valor. Pero tú lo sabías y me obtuviste a un muy bajo precio. No pude soportar la humillación y mi corazón se rompió en pedazos». Si alguno de ustedes muestran indiferencia hacia la espiritualidad, es porque no conocen lo valiosa que es. Primero que nada, los estudiantes deben percatarse del valor supremo de la espiritualidad. La búsqueda espiritual con discernimiento real es yoga. La gente relaciona al Raja Yoga o yoga real con el emperador Janaka. ¿Cómo practicó Janaka el yoga? Gobernó su imperio como soberano, fue padre de familia, experimentó el espíritu de renunciante, fusionó su ser con el Atma. La función del cuerpo, la mente, el intelecto, la voluntad y el ego en la conciencia de Aham, el yo o ser, es Raja Yoga. La meta de la vida debe ser convertirse en un Raja Yogi. Esto significa liberarse de todas las preocupaciones. La vida del hombre es, en su totalidad, una serie de preocupaciones desde el nacimiento hasta la muerte. Para sobreponerse a ellas, al menos desde ahora, vuelvan sus mentes hacia Dios, porque el amor de Dios es la panacea para todas las preocupaciones. Fomenten el amor de Dios. Este es mi único mensaje para todos ustedes, estudiantes. Estudiantes, dediquen todos sus pensamientos hacia el objetivo único de comprender la divinidad en ustedes. La conciencia integral, que es su verdadero ser, es la conciencia universal. Mediten en esta verdad, entonces comprenderán su unidad con lo divino. Este ha sido el mensaje de Sai Baba, la sabiduría suprema del Absoluto. Seguimos en el programa número 542 de Sai Baba Rosario. Estuvimos compartiendo durante el programa del día de hoy 2 discursos pronunciados por Sai Baba. Recuerden que pueden escuchar este y todos nuestros demás programas en nuestro sitio web www.saibabarosario.org. El programa del día de hoy está llegando a su fin. Dios mediante, nos vamos a reencontrar la próxima semana con un nuevo programa radial de Sai Baba Rosario. Les deseamos a todos que terminen muy bien el día de hoy. Les deseamos a todos, de todo corazón, que eternamente sean muy pero muy felices. Muy buena vida para todos. Om Sai Ram.
Ustedes como cuerpo, mente o alma son un sueño, porque lo que ustedes realmente son es existencia, conocimiento, bienaventuranza. Ustedes son el Dios de este universo. Ustedes están creando todo el universo en este mismo instante. Sepan que para ganar el universo infinito, la individualidad, la pequeña prisión miserable de la individualidad, debe desaparecer. Devoción no es llorar, ni es ninguna condición negativa. Devoción es ver el todo en todo lo que vemos. Es el corazón el que alcanza la meta. Sigan al corazón. Un corazón puro busca más allá del intelecto e inspira la vida. Todo lo que hacemos reacciona sobre nosotros. Si hacemos el bien, tendremos felicidad, y si hacemos mal, infelicidad. Dentro de ustedes está la verdadera felicidad. Dentro de ustedes está el océano poderoso del néctar divino. Búsquenlo, siéntanlo, siéntanlo, está aquí. Es el ser. No es el cuerpo, la mente, el intelecto o el cerebro. No es el deseo. Todas estas son simples manifestaciones. Por sobre todas ellas, ustedes son el ser. Ustedes aparecen como la flor sonriente, como las estrellas titilantes. ¿Qué hay en el mundo que pueda hacerles desear algo frente a tanta felicidad interna? Después de largas búsquedas aquí y allá, en templos e iglesias, en tierras y cielos, al fin vuelven, completando el círculo desde donde partieron, a su propia alma, y encuentran que Él, a quien han estado buscando por todo el mundo, por quien han estado sollozando y rezando en iglesias y templos, a quien estuvieron buscando como el misterio de todos los misterios envuelto en un velo de nubes, es el más cercano de lo cercano. Es su propio ser, es la realidad de su vida, cuerpo y alma. Esa es su propia naturaleza, afirmada, manifestada. Es la verdad, y solo la verdad que es nuestro propio amigo y familiar. Vivan en la verdad y caminen por el sendero de la rectitud, y ni un cabello de su cuerpo será jamás dañado.